Estamos de regreso en las entrevistas a las 8:45. Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en este segmento vamos a conversar con el licenciado Estuardo Ralón sobre las inconstitucionalidades, en este caso, de la Ley Antievasión 2, que curiosamente entró en vigencia el 25 de febrero, el mismo día que violaron a Carlos Sosa. Por cierto, quiero agradecer a todos los que se están comunicando con nosotros en las redes sociales virtuales, en Twitter, a Edgar Duarte, Liana Beltetón, a Francisco Camey, y en el caso de Facebook lo haremos también más tarde para darle en este momento la bienvenida a Estuardo Ralón para que nos comente sobre este tema de las inconstitucionalidades de la Ley Antievasión 2, o las que podamos cubrir en estos 12 minutos, Estuardo, porque sabemos que es demasiado reducido el tiempo para todos los temas que se pueden cuestionar acerca de esta normativa que entró en vigencia el 25 de febrero pasado. Buenas noches, Estuardo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Y adelante, comencemos. ¿Cuáles son las más obvias inconstitucionalidades de la Ley Antievasión 2? Yo creo que las más obvias y las más delicadas son las reformas al Código Tributario que le trasladan a la SAT facultades que solo le corresponden al organismo judicial. Y voy a poner dos ejemplos. El primero es el cierre de establecimientos. El cierre temporal de establecimientos antes de la reforma era un procedimiento que un juez tenía que conocer y resolver, y con una sentencia judicial firme se podía cerrar un negocio. La reforma introduce un artículo que le permite a la SAT administrativamente cerrar establecimientos con una resolución emitida por ellos sin procedimiento alguno, en ciertos casos en donde a su criterio no se cuente con los documentos autorizados por parte de la propia administración. Y el otro aspecto es también el concepto de simulación fiscal, como está regulado en la reforma. Es una adición, un concepto nuevo al Código Tributario que le da una facultad a la SAT de poder desestimar o valorar un documento e indicar si tiene valor probatorio o no, y si a su criterio no es suficiente el documento legal, puede realizar un ajuste. Esta es una facultad, obviamente, que corresponde a un tribunal. Entonces tenemos un grupo de artículos que menciona estos dos, pero básicamente en el Código Tributario hay varios donde se le está trasladando más funciones de lo que la Constitución permite al ente recaudador. Y luego tendremos otro tipo de reformas más técnicas, reformas al ISR, reformas al IVA, que por una visión cortoplacista, por hacer un remiendo, por así decir, a la ley con una visión de muy corto plazo, lo que generan son problemas operativos y que ponen al contribuyente en una situación difícil de estar en ley. Y si lo que una reforma debiera buscar es simplicidad y ampliar la base tributaria, aquí se dificulta la operatividad y pareciera que es más fácil estar al margen de la ley que cumplir con ella. Algunos ejemplos en el primer caso. El primer caso es el de poderes que van más allá de la SAT, que la Constitución en todo caso chocarían con lo que la Constitución diría, pero le da poderes de, digamos que solo el organismo judicial, que solo un juez podría tener en cierto momento. Algunos ejemplos específicos de esa área. Digamos, la administración tributaria ponía el ejemplo del cierre, el cierre de negocios antes de la modificación. Si la SAT consideraba que se estaban incumpliendo ciertos artículos de obligaciones del contribuyente, se abstenía de conocer y presentaba a conocimiento del juez el caso. ¿Y el juez ordenaba? Y el juez ordenaba el cierre. Eso cambia. Eso cambia. Y ahora la administración tributaria, por ejemplo, en los casos en que considere que el contribuyente no tiene los documentos obligatorios como facturas o algún otro tipo de documento, viene y ordena el cierre de la SAT y realiza el cierre de la SAT. Y es decir, el contribuyente, ante algún error o alguna situación que pudiese darse, discute con su negocio cerrado. Mientras dura el proceso, el negocio está cerrado, lo cual lo pone en una situación de indefensión, pero sobre todo se traspasa una frontera, y la frontera es que la Constitución es clara en indicar que es función exclusiva del organismo judicial impartir justicia. Y si a uno le cierran el negocio, pues tenemos un ente administrativo que como juez y parte está decidiendo y está dejando
en una posición de indefensión al contribuyente. Bajo esa norma, le cierran el negocio a un televidente, ¿cuáles son las opciones de este comerciante cuyo negocio ha sido cerrado? Pues él tendría que empezar a impugnar la resolución administrativa en un procedimiento de revocatoria, un procedimiento administrativo, contencioso administrativo, y agotar todo el debido proceso, pero ya tuvo un perjuicio, y es que ese negocio pues prácticamente se cerró sin darle el derecho de ser citado, oído y vencido en un tribunal. O sea, sí es un precedente negativo que rompe el orden constitucional. En esa normativa de entrada, la SAT tiene toda la arbitrariedad para cerrar, y luego está en la responsabilidad de uno probar lo contrario. Exactamente. Es una violación al debido violación. proceso. Es evidente. Por eso es que se le llama más la ley proinversión, antiinversión, aunque a mí me gusta llamarla la ley proextorsión, porque para eso va a servir, para que puedan extorsionar a muchos otros. Se sabe de esas redes de gente corrupta que hay dentro de la SAT, porque han salido públicamente acusados algunos de ellos. Entonces se va a prestar para que hayan mayores extorsiones. Pero otro punto que al menos a mí me ha llamado mucho la atención, Estuardo, y no sé cómo se va a abordar, es el de las retenciones. Y yo quisiera que pusieran mucha atención, amigos televidentes, en lo que nos va a comentar ahorita Estuardo Ralón, porque si la legislación se cumple tal y como está, eso implicaría que usted le tendría que hacer retenciones hasta el que le provee el servicio telefónico, las telecomunicaciones. Tendría que hacerle retenciones a aquel que le da una factura en un estacionamiento. Le tendría que hacer retenciones a quiénes más, Estuardo. Dentro de un grupo de reformas podemos indicar aquellas que generan problemas operativos, y dentro de ellas está una modificación al régimen de retenciones en el impuesto sobre la renta. Los contribuyentes que estén en el régimen del 5% simplificado del impuesto sobre la renta, a partir de la reforma ya no pueden elegir ellos ir a hacer sus pagos directos al fisco, sino que en todos los casos la norma general es que quien les pague un bien o les pague un servicio les debe de retener el 5%. Recordemos que en el segmento del 5% hay algún segmento de actividades lucrativas, es decir, de empresas que realizan venta de bienes y prestación de servicios, y no todas son empresas de una envergadura o un tamaño grande. Uno puede encontrarse en transacciones menores de compra de bienes en algún lugar menor, o un estacionamiento, un parqueo, y el contribuyente que está proveyendo ese bien o ese servicio pudiese estar en un régimen del 5%, y por lo tanto debe ser sujeto siempre de retención. Y la única manera en que no sea sujeto de retención es que ese contribuyente pida una autorización a la administración tributaria para poder hacer pagos directos. Buena suerte, ¿verdad? Sin embargo, hay un ínterin de vigencia inmediata de la ley que hace que, si eso no ocurre, sea imposible prácticamente. Eso es ahora. Es ahora. Eso ya está vigente, pero no es solo eso, Estuardo. El problema es que si yo pido una factura a alguien que está en el régimen del 5% y no le hago la retención, a mí me va a multar la SAT. Ahí tendría el hecho de ser responsable de no haber hecho la retención, y que el gasto que efectivamente pagó no es deducible para esta persona por no haber efectuado la retención. Pero y multa también. Y multa también. ¿Y de cuánto es la multa? Depende del monto que se dejó de retener. Hay una responsabilidad pues compartida por no haber efectuado la retención. Pero al punto tal vez central es que es impráctico y prácticamente imposible que en esas transacciones menores, en donde ese contribuyente que está al 5% lo dejen en una situación de que a partir del 25 de febrero, porque en lo que da la autorización la administración tributaria, si es que la pide este contribuyente, pasan algunos días, es difícil cumplir con la ley, porque no va a andar
el ciudadano común y corriente con sus documentos para hacer las constancias de retención en forma inmediata a ese segmento. Esos son de los temas que operativamente no están bien en esta ley, y como ese hay otros. O sea, por ejemplo, también hay un tema en la reforma de la ley del IVA, donde se modifica todo el tema de el régimen de pequeño contribuyente, donde se establece cambios no solo de montos, tarifas y formas de pago, pero se habla de unas características de las facturas especiales como tal, como características nuevas. Esas aún no han sido emitidas en forma reglamentaria por la administración, por lo que una obligación operativa que ya está en ley y que está vigente, materialmente no se puede cumplir, pues no fue a la par de la emisión de la ley, la emisión de ciertos reglamentos. Bueno, tienen 90 días hábiles para reglamentar. Así es. Sí, o sea, ese sería el limbo del gran signo de interrogación. Exactamente. Pero recordemos que el tema tributario como tal, que ya de hecho causa una distorsión en el mercado, si no se tiene el cuidado, que en el sistema que debe ser justo, equitativo, simple, operativo, se haga este tipo de situaciones, lo que se genera es confusión en el mercado, en el contribuyente, una situación también de dificultad de cumplir con la ley. Impráctico. Y entonces es algo que es impráctico. Y entonces aquí es la pregunta, ¿es más fácil no cumplir que cumplir? Cuando las normas... O que es más, a eso iba a llegar yo. Mejor no pido factura, porque ¿por qué me voy a arriesgar, Estuardos, televidentes? ¿Por qué me voy a arriesgar a que si de todas formas no voy a poder yo deducir el gasto y además de eso me van a multar por no haber hecho la retención? Mejor no pido factura. Pero, Estuardo, ¿por qué mencionan también a las telefónicas? A mí me dijeron, bueno, Marta Yolanda, ¿sabes que ahora tenés que retener, hacerle la retención a la empresa que te presta el servicio telefónico? Si ellos están al régimen del 5%, aplica, y la manera en la cual esta situación no opera es que las telefónicas sean autorizadas, porque ellas mismas lo solicitan a la SAT, a pagar directamente en las cajas fiscales, que es muy probable que eso sea lo que las telefónicas hagan por el tema práctico, pero esa situación no necesariamente va a ocurrir con el 100% de contribuyentes, que está al 5%, sobre todo estos que tienen pues operaciones menores. Pero y entonces, ¿qué? Ahora tengo que estar, antes de pedir una factura, por favor, pregunte, ¿a qué régimen del impuesto sobre la renta está usted sujeto para ver si me conviene o no pedir factura? A menos que usted me permita, disculpe, que vaya a traer mis retenciones, porque fíjese que le tengo que retener a usted el impuesto sobre la renta. Si no, mire, a mí me lo van a cobrar y me van a cobrar también una multa. Pues son de las situaciones que suceden en Guatemala, increíblemente, precisamente por ver reformas segmentadas con una visión de corto plazo, tratando de resolver a veces problemas operativos que la solución resulta peor que lo que se trataba de prevenir, porque genera un problema adicional. Y creo que de las últimas enmiendas o reformas tributarias, la conocida como Antievasión 2, quizás es la que está con mayores errores operativos y con varias inconstitucionalidades. Estuardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo. Vuela, sobre todo cuando los temas son tan importantes e interesantes como los que hemos tratado hoy. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.